Ayer en Santo Domingo se desarrolló una importante reunión del colectivo Sí al Yasuní en la consulta popular. El objetivo acá en Santo Domingo, promover un poco conciencia en decirle no al extractivismo. Estuvo aquí Alberto Acosta, un conocido político ecuatoriano, quien indudablemente dio a conocer sus puntos de vista, y también estuvieron actores locales quienes también expusieron, entre otras cosas, sus puntos de vista sobre los hechos planteados. ¿Cómo estuvo la reunión, según? Se llevó a cabo, como se lo manifiesta aquí en nuestra localidad. El objetivo es muy claro, el colectivo impulsa esto, ¿no? Sí al Yasuní, y quien a nivel provincial está liderando un poco esto es María Piedad Maldonado Donoso. Acudimos, ¿no? La invitación, allí varios medios de comunicación dieron a conocer propiamente el objetivo de este colectivo. Hola, muchas gracias, un saludo a Mega, al diario La Hora. Constituimos este colectivo ciudadano por el Sí al Yasuní con los representantes de varias organizaciones ciudadanas, varios representantes de organizaciones sociales populares y también con representantes de organizaciones políticas que apoyan el Sí al Yasuní en la consulta del 20 de agosto. Estamos trabajando varios temas que tienen que ver además con los problemas ambientales de Santo Domingo, porque la defensa del Yasuní es una motivación para pensar en la naturaleza, para pensar en el ambiente, y aquí que tenemos problemas tan graves como la contaminación de nuestros ríos, como este proyecto que camina tan lento de atención al FOBE, al CODE y a los ríos que atraviesan la ciudad, nos hemos constituido para, más allá de las elecciones, permanecer como un espacio ciudadano de acción y de reflexión sobre estos temas. Estamos trabajando fuertemente. Ayer hemos recorrido con Alberto Acosta la UTE, los medios. En la tarde tenemos hoy con los gremios de profesionales, de los gremios productivos y sociales, otro conversatorio sobre el Yasuní. Estamos difundiendo la importancia de salvar ese pedacito del Yasuní que todavía no ha sido intervenido por la extracción petrolera. Así que muchas gracias. Estamos también solidarios e indignados con la represión que se ha producido con nuestros hermanos arriba en Las Pampas, en Palo Quemado, en Galápagos, que están sufriendo una pretensión de imponer a la fuerza un proyecto minero inconsulto que amenaza la contaminación de nuestras aguas que proveen a la ciudad de Santo Domingo, a Yuriquín, y entonces tenemos que alertar a la ciudadanía y llamar a las autoridades a que cumplan su papel de proteger la vida de los ciudadanos, evitando la contaminación de los ríos a tiempo, no cuando ya estemos con cianuro, con mercurio, con dinamitados todos nuestras partes altas de Ayuriquín y de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi. En contexto nacional, ¿no? Lo que implica el Yasuní, de parte del gobierno se ha manifestado que es una fuente de ingreso importante, ¿no? Pero en este sentido, al dejar de explotarlo, ¿cuáles serían las alternativas? También sería importante, ¿no? Para ingresar. Claro, yo le oí a una experta petrolera ayer nomás que decía que para compensar los 300 millones de dólares que se dejaría de percibir por la extracción del bloque 43 ITT en el Yasuní, se podría inmediatamente con la misma empresa estatal procesar el gas de petróleo que ahora se quema en los mecheros que están instalados en la Amazonía y que generan una contaminación y un deterioro tenaz de nuestra capa de ozono y contribuyen peligrosamente a acelerar el cambio climático. Solo utilizando el gas de petróleo que salen de los mecheros que ahora se desperdician, tendríamos 400 millones de dólares. Solo cobrando a los 25 morosos del estado más grandes, 25, nada más, 25, tendríamos 700 millones de dólares. ¿Qué terrorismo es el que están generando de que si no se explota el Yasuní no va a haber para profesores, para policías, para escuelas? Si 50 años de explotación petrolera
y no hay ni paracetamol en los hospitales. Pues ¿dónde está la plata del petróleo si nuestro país está como un país pobre, atrasado, y las provincias petroleras las más pobres del Ecuador y con enfermedades graves? Ahora que estamos a tiempo, impidamos la contaminación de nuestros ríos en la zona alta del Lindero con Cotopaxi, y también defendamos la vida de los pueblos en aislamiento voluntario en la zona del Yasuní. Bien, bueno, esa es la lectura de doña María Piedad Maldonado, que se reactiva en el tema un poco político. Hace tiempo que no le veía mucho hacer opinión. Pero bueno, en buena hora, eso es importante, ¿no? Dar sus puntos de vista. ¿Qué dijo Alberto Acosta? ¿Usted sí lo recuerda, mi querido segundo Alberto Acosta? De mucho tiempo, ¿no? En la palestra política y... Vea, ¿lo recuerda o no lo recuerda? Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Usted se acuerda de Rafael Correa? Por supuesto. Bueno, el cerebro, un poco, para transformar al país, era Alberto Acosta. Cuando el hombre vio las cosas que no le gustaron, le dijo, señor Correa, chao. Paso al costado. Claro, y dio un pasito al costado. Así. Y desde ahí se mantuvo totalmente apático. Usted recordará en la época de la Asamblea Constituyente, él también estuvo en la Asamblea Constituyente. Pero se ha mantenido apático. Es que le digo algo, vea, los principios de un ser humano no pueden cambiar. Y lastimosamente hay gente que es bailarina, pues está aquí hoy día, mañana acá. El hombre se ha mantenido totalmente aparte y en ese contexto, pues eso es respetable. ¿Qué dijo Alberto Acosta ayer? Tenemos que entender que en tanto país producto no hemos encontrado el desarrollo. ¿Qué quiero decir país producto? En la práctica, país cacautero. Fuimos el principal productor y exportador de cacao. 1970 a 1875 a 1920 aproximadamente. Hemos sido y seguimos siendo el principal exportador de banano. Fuimos el principal productor, ya no somos, es la India, pero seguimos siendo el principal exportador de banano. No hay desarrollo. País cacautero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país atunero, país floricultor, palmicultor. Somos países producto. El gran reto del Ecuador es volvernos países inteligencia. ¿Y eso pasa por qué? Por aprovechar adecuadamente toda esa riqueza de la biodiversidad. La verdadera riqueza del país está en la superficie. La biodiversidad y la diversidad cultural. El hecho de que seamos diversos, tantos pueblos, tantas culturas, nos da un potencial enorme. Lo que no les podemos es tener una posición unificadora que olvide esas diferencias y esas diversidades. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, por ejemplo? Dejar de ser solo exportadores de cacao, estoy usando términos adecuadamente, dejar de ser solo exportadores de cacao y comenzar a exportar chocolates. Nosotros deberíamos hacer un gran esfuerzo para exportar chocolates. Dejar de vender solo la fruta del banano, sino aprovechar la fruta y los desechos de banano para una multiplicidad de productos que se pueden obtener de ese tipo de actividad agrícola. Por ejemplo, ¿qué? Productos químicos, cosméticos, madera, papel, cartón. Se puede obtener alimentación de calidad del banano. ¿Cuándo empezamos a aprovechar esos recursos de la biodiversidad? Ese es el gran reto que tenemos como país. Y no simplemente seguir siendo un país que exporta materia prima. Por ahí empieza el cambio. Y otro cambio fundamental es construir sociedades mucho más equitativas. ¿Cómo puede ser posible, digo yo, que un Ecuador tan rico en esa biodiversidad haya una enorme población infantil que sufre de desnutrición? ¿Cuánto es el límite de la desnutrición de niños y niñas menores de 5 años? 28%. Somos el primer país en la desnutrición en América del Sur. En segundo, en América Latina. Solo nos gana Guatemala. Esa es la realidad de un país como el nuestro. Tan rico y tan pobre. ¿Será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? Me pregunto y digo, no, sino porque estamos aprovechando mal nuestros recursos naturales y estamos destrozando la naturaleza como actividades como la minera y la petrolera. No se olvide que la desnutrición infantil para los niños y niñas de menos de 5 años
llega en el campo al 38% y en algunas comunidades, cantones indígenas, llega a más del 50% y en algún caso al 60%. Este es el Ecuador que tenemos. Y nos van a decir que necesitamos más petróleo para resolver esos problemas. Falso. Desde hace más de 50 años estamos extrayendo petróleo y no resolvemos los problemas. Por eso es importante pensar que el 21 de agosto, con un sí masivo por el Yasuní, por el Chocó Andino, podemos comenzar a construir otro tipo de sociedad, otra economía. Indudablemente, el análisis es válido. Y le digo porque en realidad, mire usted lo que ha pasado. 50 años explotando petróleo. ¿Qué cambió en el país? ¿Tenemos las mejores carreteras del mundo? ¿De qué se hace justamente las carreteras? El asfalto se utiliza del petróleo derivado. Y adicionalmente pues el material pétreo. Voy a ver cómo está todito el río Toachi, explotado que da miedo. ¿Tenemos las mejores carreteras de Ecuador? No. ¿Tenemos la mejor educación del país? No. Tenemos la atención de salud que se necesita, no solamente en Santo Domingo, sino en el país. Y me refiero estrictamente al sector donde se explota, a la zona oriental del país. No. Entonces, ¿de qué se justifica seguir explotando en un país donde lastimosamente, como usted decía, Segundo Zambrano, todos los ingresos no se ven reflejados en verdaderos cambios u obras para el país? Lo que dice Alberto Acosta en gran parte tiene razón, porque indudablemente nos hemos convertido en un país eminentemente productor y otros países nos compran a precio de gallina pestada para luego vendernos lo mismo realmente a precios muy bien cotizados. Aquí compramos chocolate importado, teniendo la materia prima y no producimos. Entonces me dirán, pero ¿por qué no se produce? Porque no hay un desarrollo tecnológico y adicionalmente tampoco hay las condiciones para que la gente se anime a venir a producir aquí. ¿Por qué países han logrado un desarrollo mucho más alto como Brasil? Yo siempre les cito el ejemplo de Manaus, una montaña transformada en el mayor productor de electrodomésticos, vehículos para toda Sudamérica. ¿Cómo lo hicieron? Creando las condiciones para que indudablemente los inversionistas, no solamente extranjeros, sino nacionales, se animen a invertir en Ecuador. Pero ¿quién quiere invertir en este país? Hoy día la política está de una manera, mañana la cambian. Es decir, estamos al vaivén de la autoridad de turno. Entonces no hay política a plazo fijo, no hay seguridad jurídica y adicionalmente nadie quiere poner en riesgo su dinero, peor en un país inseguro. ¿Quién se anima a invertir? Entonces, estos grupos delictivos no saben el gran daño que le han hecho al país con toda la delincuencia que de alguna forma, respondiendo a determinados intereses, termina perjudicando una patria. Adicionalmente a ello, los propios políticos tampoco han sabido dictar políticas de Estado que permitan y sean atrayentes para la inversión extranjera. Todo se queda en intenciones, en memorandos de intención, ¿verdad? En diálogos y conversación. Con decirles solamente un solo ejemplo. ¿Ya? Cuando se entregó la base de Manta para que Estados Unidos tuviera acceso en Ecuador, le pregunto, ¿qué se pidió a cambio? Siquiera el que no se exija visa a los ecuatorianos para ir a Estados Unidos. Nada. Salió la base de Manta salió de Ecuador y hoy hasta la presente fecha le pregunto qué otros beneficios tenemos. Este rato se están conversando en diálogos para ver la posibilidad de mayor presencia militar estadounidense en Ecuador. Nos va a robustecer, sí. ¿Por qué? Porque no es violar la soberanía del país, necesitas apoyo. Si no tienes la capacidad logística, económica para sacar adelante este conflicto que estamos viviendo por el efecto del narcotráfico, ¿qué va a ser conveniente, mi querido Segundo Zambrano? Pedir ayuda, pues. Ayuda internacional. Claro. Israel, sé que han enviado ya un grupo importante de vehículos para que la policía pueda ejercer su trabajo. Entonces le digo algo, volver al tema central, que es el tema del Yasuní. Seguir diciendo, tenemos que seguir explotando. ¿Explotando para qué? Dañando la naturaleza, el entorno, el medio ambiente, yéndonos en contra de aquellas poblaciones que se han mantenido justamente en su hábitat natural. ¿Ha visto usted cómo se riega en muchos de los casos el petróleo y se contamina los ríos? Entonces eso tiene que cambiar. Y los jóvenes que hoy nos escuchan
¿no? Porque hay algunos viejitos que escuchan, pero hay algunos bien borregos que ya, por más que se les dice y se les explica, no entienden. Y no utilizo el término borrego por calificar a tal o cual organización política, no, sino que cuando se estila decir borrego a alguien que lastimosa, usted ha visto los borregos como son, ¿no? No. Cuando van camino al desfiladero, uno cogió el desfiladero y por ahí se fueron todos, sí. sin importarles absolutamente cuáles son los objetivos de cambio. Es hora de cambiar y a dejarse el discurso barato, ¿no es cierto?, de que te transforman y te cambian todo. Y antes estábamos mejor, claro, y estando mejor, ¿qué logramos? Vamos a la pausa, volvemos. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región.